Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Qué bueno verles. Póngase de pie, por favor, si son tan amables. Vamos a estudiar una nueva lección esta noche. Espero que nos sirva a todos. Ayúdenme a orar, por favor. Padre, gracias por traernos sin novedad, por guardarnos en el camino. Por los que vienen todavía, gracias por traerlos en paz. Gracias por la lluvia. Gracias por aquellos que no van a venir. Tú conoces sus razones. Gracias por los que han hecho un esfuerzo y estar en esta casa. Oramos por mi esposa, que esté bien. Gracias por darle esta noche de descanso también. Por aquellos que necesitan tu mano de sanidad, oramos por ellos. Y te bendecimos, Señor, por esta congregación, por todos los que aman tu palabra, por los que se esfuerzan para estar juntos en armonía. Muchas gracias por abrirnos tu palabra y enseñarnos los misterios que hay aquí escondidos. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a leer Efesios 5:18. Ahí tiene el título del mensaje. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed lleno del Espíritu. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Uno de los textos más, voy a decirlo de esta manera, más contradictorios de Pablo es este texto. Teológicamente hablando, no tiene una concatenación para estar puesto ahí en Efesios, porque los versos precedentes hablan de la conducta humana, hablan de las relaciones entre hermanos, y de repente aparece este texto: y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Entonces eso lógicamente nos obliga a averiguar por qué están esas palabras ahí. ¿Por qué pone Pablo esto del vino? Y por qué dice que no debemos embriagarnos. Alguna razón tiene que haber. Lógicamente no está diciendo que es pecado tomar vino. Recuerde que en la cultura en la que Pablo escribe estas cartas, el vino era en lugar de agua. El café no se había descubierto todavía, así que no había café. No había chilate ni nada de eso. Así que la bebida oficial del imperio de Jerusalén y de estos tiempos era el vino. Normalmente en una cena se tomaban 4 copas, independientes si eran judíos o no. El vino también servía para las fiestas, para celebrar a los dioses paganos, especialmente a los dioses romanos y griegos. Por eso el vino tiene una connotación casi de idolatría. Ahí es en donde entra lo peligroso de tomar vino, a menos que, como hacen algunos, usan vino para consagrar, cosa que tampoco existe, porque vino. Lo que sí es permitido para la iglesia es el jugo de la vid, el jugo de uva, que es el que tratamos de tomar para tomar la Santa Cena. Sin embargo, cuando Pablo habla a los efesios, recordemos que los efesios eran de origen griego. Por lo consiguiente, los griegos usaban el vino como una libación para sus dioses. Libar o una libación era que antes de tomar el vino, ellos derramaban un poco en honor al dios Dionisio, que era su dios de las fiestas, de las bacanales. Entonces, lógicamente, cuando esta gente se convierte a Cristo,
y celebran la Santa Cena, Pablo les da una buena regañada porque algunos hasta se emborrachaban, se les iba la mano, ya no tomaban una copa y la compartían con los demás. Antiguamente la Santa Cena o la Cena del Señor se usaba una copa grande y todos bebían de esa copa. Hoy, lógicamente, sería una falta de ética y de ¿cómo se decía? ¿Cómo se diría? De limpieza moral, ¿verdad? Tomar en donde el otro tomó. Pero antiguamente así era. Por eso cuando Jesús los invita a cenar, les dice, beban de la copa. No dijo, tómense su copa, beban de la copa. Porque todos tomaban de ahí. Hay iglesias que todavía lo hacen en Guatemala. Hay iglesias que usan una sola copa para todos, unas grandes copotas así. Lógicamente se necesita mucho sentido espiritual para hacerlo, por higiene, qué sé yo. Ok. Ahora, para poder entender el vino, que hay disolución en el vino, hay que estudiar la palabra disolución. Y para eso necesitamos irnos a la Real Academia. Y tengo dos acepciones. Disolución, según la RAE, es mezcla que resulta de disolver un cuerpo o una sustancia en un líquido. Por ejemplo, como el azúcar. El azúcar está en estado sólido. Cuando se le echa al café o a la leche o a las bebidas, se disuelve, pierde su estado original y se convierte en una solución. La segunda acepción que tiene la RAE es que disolución también significa relajación de costumbres. Me llamó la atención y estoy usando estas dos acepciones. Entonces, cuando Pablo habla, no os embriaguéis con vino, está hablando precisamente de que no solamente embriagarse con el vino de la uva, porque sería anacrónico hablarle a un cristiano que no hay que emborracharse, porque lógicamente ya sabemos nosotros que eso es pecado contra Dios, emborracharnos. Ningún cristiano, por muy mediocre que sea, se va a ir a un bar a echarse sus vinos o va a tener su botella de vino en la casa, aunque algunos lo hacen, pero sabemos que eso ya es cuestión de cada quien, pero la regla normal es que ningún cristiano va a pensar en emborracharse o en embriagarse. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Un estudio más detallado de lo que significa embriagarse nos va a llevar a un nivel superior de la enseñanza, que es lo que a mí me gusta, que ustedes vayan en aumento, para que nadie, por así decirlo, los engañe con otras enseñanzas carnales que tiene la iglesia hoy. Lo que Pablo nos está enseñando es que la disolución no nos habla no solo de disolver algo, pero también de relajación de costumbres. Cuando uno empieza a embriagarse, se van disolviendo las buenas maneras, la luz se va apagando y la vida espiritual se va atrofiando, pierde la fe. Es por eso que se nos aconseja no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Todavía no he entrado a eso de la embriaguez. Ahora, ¿por qué menciona Pablo el vino? Porque en ese contexto en donde Pablo está escribiendo a los Efesios, el vino no nos habla solo del efecto de la embriaguez, como la conocemos, pero también el vino representa la doctrina falsa. El vino también representa las conversaciones banales. El vino también representa las costumbres del mundo, en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no embriagarnos con las cosas que el mundo ofrece. Embriagarse es llegar al estado de inconsciencia donde se pierde el control de los movimientos. ¿Han visto algún ebrio tratando de abrir la puerta de su casa? ¿Verdad? Y ahí está parado y ahí está la cerradura y tiene la llave, pero él está tan embriagado que sus sentidos
ya no los puede controlar. Hay mucho cristiano que empieza a embriagarse con las cosas del mundo. Ver mucha telenovela, empieza a embriagarse el corazón y empieza a idealizar lo que está viendo en la telenovela y lo que ve en realidad en su cónyuge. Ha perdido el sentido y empieza a compararlo. Hay quienes se embriagan con el chisme, con la lujuria, la lascivia o con los comentarios que se hacen normalmente. Por eso Pablo nos advierte, tengan cuidado con ciertas personas que están en la iglesia que ni siquiera su ropa se pongan. Embriagarse en este contexto no está hablando solamente de tomar vino y de emborracharse, porque eso está fuera de nuestro contexto. Lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, extrayendo la esencia de la enseñanza, es que tengamos cuidado de no juntarnos con personas que nos pueden embriagar con sus pláticas, con sus ideas. Por ejemplo, un hombre que de repente empieza a fijarse en una mujer ajena, empieza a coquetear con el pecado sin hablarle, pero ya empieza a formar fantasías mentales. Llega el momento en que se empieza a embriagar. A eso se refiere Pablo. No se embriague con esos pensamientos porque va a perder el sentido de la ética, del respeto, y de ahí a cometer un pecado de adulterio está a un paso. ¿Dónde empezó? Empezó a observar, a pensar, a perder el sentido de la realidad y empieza a incubar en su corazón. Por eso es peligroso, y usted quizá no sé si lo habrá vivido, pero el diablo es tan diablo que aún en los sueños nos pone personas que pueden despertar en nosotros cierta lujuria. Algunas mujeres puede despertarles algún sentimiento de simpatía por algún hermano, por algún hombre que han visto en algún lugar, y empiezan lo que se llaman las fantasías oníricas. O sea, son esas fantasías que se dan en los sueños. Eso es porque en las noches sabemos perfectamente que Satanás siempre va a tratar de estorbar nuestra vida. Sin embargo, si usted mantiene una relación íntima y personal con el Espíritu Santo, aún en medio de esos sueños, usted clama y dice: Señor, ayúdame, quítame estos sueños, por favor, porque eso lo va a empezar a embriagar y a nebulizar su mente, sus pensamientos, y usted empieza a idealizar a aquella persona. ¿Dónde empezó? Que se empezó con el primer traguito, no de vino, sino del embriagarse con la imagen y el pensamiento. Pablo dice que no nos embriaguemos con vino es porque habrá un despilfarro de nuestros actos y de nuestras acciones. Ahí se está refiriendo a las personas que pierden la conciencia de quién es Dios, quiénes son ellos y qué se espera de ellos. Por eso, en lo personal, tengo que mantener un control muy estricto de mis ojos, de mis emociones y de mis sentimientos. ¿Por qué? Ya la vez pasada aprendimos que el corazón tiene sentimientos, emociones y tiene deseos. Eso es lo que pasa con el corazón humano. Pero cuando yo estoy bien sintonizado con la palabra y que mis pensamientos están sujetos a la palabra de Dios, puedo tener control y digo algo que me lo digo a mí mismo. Eso ya no es para mí. Eso ya no es para mí. ¿Qué significa? Que antes de conocer a Cristo sí era para mí. ¿Me explico? Es cuestión de semántica. Pero como ahora soy una nueva criatura y ahora quiero vivir tomado de la mano de Dios, y ahora quiero dar un testimonio de santidad, de consagración, de entrega, y más que nada quiero tener una relación con Dios para que me abra la palabra y me enriquezca con ella. Entonces, lo que antes me era permitido por mis bajas pasiones, ahora ya no. Pero se lo tengo que recordar constantemente a mi alma. Entonces, cuando uno conoce eso, sabe perfectamente, como dice Pablo,
miserable hombre de mí. ¿Por qué las cosas que no quiero hacer esas hago? Encuentro una razón. No soy yo el que lo hace. Al decir no soy yo, ¿de qué está hablando? ¿Quién es ese yo? Es mi alma espiritual. Mi espíritu no quiere hacer eso. Entonces, ¿quién de las tres personas que hay conmigo las hace? ¿El cuerpo o la mente? Por eso dice, encuentro una razón. Ya no soy yo, no es mi espíritu, es mi alma la que está fastidiándome, que quiere hacer. Entonces, hermana, cuando usted se porta mal, le grita, insulta, pellizca o le pega una cachetada a su esposo, usted después se arrepiente. Dice, pero perdóname, no sé por qué lo hice. Claro, porque no es usted. Es el alma pecaminosa que necesita desahogar y recordar que todavía tiene poder sobre nosotros. Esa es la lucha. Por eso es que Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, el Señor no nos condena, aunque sí nos redarguye, que son dos cosas diferentes. Entonces, los que se embriagan con ese tipo de relaciones, de conductas, oír mucha música del mundo, empieza a embriagarse y empieza a pensar en las cosas que hacía antes en el mundo, orientado o motivado por esas cosas. Por eso es que si algo es difícil olvidar, es la música que usted oía. Difícil. Por muy santo, por muy santa que usted me diga que es, en algún momento, allá en el fondo de su mente, ahí entra el alma, en el fondo de su mente hay un recuerdo vago. Y cuando viene y quiere regocijarse en esas cosas, o cambia de estación, o la apaga, o la quita, pero ¿qué sucede? Ya le quedó. Usted se acuesta, recita el salmo, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Muy bien, pero a la 1 o 2 de la mañana está cantando. Está cantando y usted dice, ay Señor, perdóname, quita esto, y usted sigue cantando. Dice, Señor, perdóname, ayúdame. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es? Porque el alma no quiere dejar lo que antes le producía placer. Esa es la cosa. Ahora viene Dios y entiende eso, porque Él sabe de dónde nos ha sacado y que estamos luchando constantemente. Por eso es que esto sucede en cualquier momento. En un bus, en algún lugar, pasó cerca de una cantina y ahora usted resulta diciendo ajuga para todo y dice, ay, se pega en la boca. ¿Por qué? Porque nos hemos embriagado. Nos hemos embriagado y el que se embriaga con vino, con el vino de los recuerdos. Por eso es difícil olvidar esas cosas. Uno lucha, le mete palabra al alma, puede cantar coritos, aprender de memoria los cantos, pero allá dentro del ser humano existe la embriaguez que antes disfrutábamos porque era placentero, ahora ya no, pero quedan relentes. Por eso es que Cristo, cuando venga por la iglesia, aún en el aire nos tiene que terminar de cambiar. Si no, capaz que usted llega al cielo cantando lo que antes cantaba, la cucaracha, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede cuando nos embriagamos? Porque despilfarramos nuestra vida, malbaratamos la vida, no la preservamos y la perdemos, la vida espiritual, sin ninguna razón lógica. Por eso es que los que abandonan la iglesia, fíjese bien, es porque ya se embriagaron. Abandonan la iglesia porque ya se embriagaron con una relación ilícita, con una relación prohibida, están embriagados, están todos, como decimos en Guatemala, todos turulecos, ya no saben ni qué hacer. Es porque ya perdieron el sentido de la responsabilidad. Por eso es peligroso jugar con el pecado, peligroso con eso de coquetear con el pecado. Hay ciertas tangentes que no debemos pasar. Todavía no estamos glorificados,
Entonces el problema es que para el limpio todo es limpio, pero para el sucio todo es sucio. Entonces, si usted ve al pastor muy cariñoso con una hermanita, la suciedad que usted trae allá adentro va a estigmatizar esa relación y fácilmente se embriaga con eso y suelta una palabra que pueda dañar el prestigio o la imagen de cualquiera de los dos. Eso ha hecho que muchos pastores nos hemos tenido que convertir en erizos, en no ser muy cariñosos. Pero eso también ha hecho otro daño, que el pastor per se, que se convierte en un padre, no tiene la libertad de expresar su cariño, su respeto por sus hijas, porque el diablo siempre se mete. Y como traemos el relente del pasado al ojo malo, por eso la Biblia habla del ojo malo. Entonces, eso estigmatiza una relación. Y ese miedo hace que las muchachas, que las hermanas también tengan miedo. Entonces viene alguien que les quiere palmear la espalda, no me toque, abusivo, chuco, cochino. ¿Por qué? Porque la mente ya está embriagada de tanta suciedad que pasó en el mundo. ¿Qué pasa? Cuando esto sucede, pierden el sentido de la realidad, de la lógica. Es por eso que cuando pierden el matrimonio o la vida de un ser querido, los que se embriagan no se dan cuenta. Se ha dado cuenta que algunos, físicamente hablando, cuando muere alguien se emborrachan y no se dan cuenta que hay un muerto. A los 2 o 3 días, cuando les viene la resaca, se dan cuenta que su mamá murió hace 3 días. Estuvieron en el velorio, en el entierro, pero no estaban conscientes. Hasta que despiertan y viene el problema de la realidad. Eso es lo que sucede con el pecado. No nos damos cuenta en qué momento pecamos. No nos damos cuenta. Cuando uno pregunta, como pastor yo he preguntado, mira, y no te diste, no me di cuenta. Cuando yo sentí y ahí iba en un tobogán, no sé ni cómo empezó. No era mi intención hacerlo. Claro, porque la embriaguez. Si usted se toma un trago no pasa nada. Si se toma 2 no pasa nada, pero si se toma 3 empieza a perder ciertos sentidos físicos. Por eso es que los bolos, lo primero que pierden es el oído. Como ya no oyen, ya no pueden hablar bien y empiezan a hablar como tartamudos, porque ya no oyen bien. Eso es lo que produce la embriaguez. Cuando un cristiano se embriaga con una amistad que no le conviene, lo primero que va a perder es el oído. Ya no oye la palabra de Dios. Ya no oye la admonición, ya no oye la advertencia, ya no oye. Y empieza un declive totalmente asombroso, que cuando viene a darse cuenta ya es demasiado tarde. Bueno, algo muy interesante que nos tiene la lección de hoy es, por ejemplo, y aquí necesito que alguien me ayude. ¿Usted está segura que el Señor le ha perdonado sus pecados? Sí, está segura. El problema de la embriaguez, fíjese pues, el problema de la embriaguez es que provoca un dolor que a veces hay que llevarlo por toda la vida. En el mundo nos embriagamos de relaciones tóxicas. Nos embriagamos con una persona que creímos que nos iba a ser fiel. Creímos que iba a estar con nosotros toda la vida. Nos embriagamos porque sí, porque no sé qué, porque nos casamos y toda la cuestión. La mayoría de nosotros nos hemos casado embriagados. ¿Sí? Estamos embriagados de amor, de pasión, de lo que sea. Cuando viene la realidad y viene el golpe, vamos con Dios y le pedimos perdón por haber caído en esta relación. ¿Me sigue? Ok. ¿Y Dios nos perdona? Sí, pero no evita las consecuencias. Ahí está el problema. Por eso dice Proverbios que el borracho lo golpean aquí que allá y dice, ni sentí nada.
Cuando amanezca lo volveré a hacer. Ni se acuerda, amanece todo puspo. No hay mala palabra aquí. No, todo hinchado, todo golpeado ahí, todo. ¿Y qué me pasó? ¿Dónde me caí? No, sus cuates de la cantina le dieron una buena somatada que ni se acuerda de eso. Cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos perdona aquella embriaguez, pero no recuperamos ese tiempo perdido. Vamos a llevar la carga, vamos a llevar el problema que suscitamos con aquella relación cuando nos embriagamos. Ahora vamos a Cristo, caminamos y vamos al cielo, pero mientras vivamos en la tierra, cargamos esa consecuencia. O sea, Dios perdona la falta, pero no nos quita la consecuencia. Ese es embriagarse. Ahí está el problema. Por eso Pablo le dice a los efesios, no se embriaguen con vino, pero no está solamente hablando del vino que ellos tomaban, también el vino de las pasiones juveniles, el vino de las pasiones carnales. Por eso es importantísimo averiguar con quién me estoy relacionando, sea hombre o mujer. No averiguar después con quién, tiene que ser antes, porque si no, yo voy a permitir que sus palabras me endulcen tanto que me embriaguen y no me dé cuenta en qué relación estoy cayendo. Que después voy a sufrir las consecuencias. Voy a ser salvo, voy a ser perdonado, pero el dolor de haber fallado a mí mismo me va a perseguir. Dios nos perdona por todas las cosas malas e ingratas que hicimos por estar embriagados de placer, de vicios, de orgullo, pero no siempre nos devuelve lo que hemos perdido. Es decir, tenemos el perdón de Dios, pero hemos perdido nuestra oportunidad de haber dejado un buen paso allá atrás que ahora se convierta en un deleite. Por eso yo estoy muy interesado en esta generación. Estoy muy interesado en que sus padres, sus madres especialmente, las guarden, las protejan. Algo que se necesita un esfuerzo, no solamente sobrehumano de parte de la mamá, de parte del papá, que no sean tolerantes, porque estas niñas pueden caer en una embriaguez emocional, que después van a sufrir las mismas consecuencias que sufrió la madre o el padre, por haber permitido que se embriaguen con las cosas del mundo. Por eso yo insisto, y lo voy a seguir haciendo hasta que el Señor me lleve. La mayor preocupación de ustedes como madres es preparar a sus hijas para cuando vayan a la universidad, porque es ahí en donde van a encontrar el licor. No hablo del licor de tomar, el licor del mundo, la embriaguez que va a producir, las amigas, los abortos, las drogas, el licor físicamente hablando, las fiestas, esas cosas que han producido tanto dolor en tanta familia. Por eso para mí es inaudito que en una familia cristiana sucedan cosas pecaminosas. No se puede evitar el pecado, porque eso lo llevamos dentro, pero sí se puede frenar, como nos enseñó nuestro maestro en Guatemala. Pablo nos está diciendo que no debemos permitirnos ciertas cosas que nos llevarán a la pérdida de muchas cosas valiosas, como hijos, familia, recursos, cosas que no volveremos a tener por el hecho de habernos embriagado con las cosas del mundo, las cosas que la sociedad ofrece a sus seguidores. Habrá cosas que no podremos recuperar por habernos embriagado con el vino de los placeres, de lo material. Eso es lo que está hablando Pablo. No se embriaguen con vino. No permitan que el vino de la sociedad les haga perder sus sentidos, porque va a llegar el momento
va a llegar la invitación, una película, como decimos en Guatemala, una cana al aire, una noche de placer. Cualquier cosa que me aparte de la pureza mental, física y emocional, ya es embriaguez. La comida, una amistad, con un momento de chisme, un momento de compartir con los amargados, todo eso me puede llevar a la embriaguez. Ahora, yo había puesto un título en latín, In vino veritas. Lo había puesto, pero le dije a la hermana, que no sea que despierte algún comentario, y quise ponerlo no para que crean que sé latín, sino porque de ahí sale esta frase: en el vino está la verdad. Diga conmigo, en el vino está la verdad. Ok. ¿Cómo funciona? Esa frase es un latinismo que los romanos usaban antiguamente para sus bacanales. Cuando celebraban sus fiestas, bacanales vienen de Baco, el dios del vino. Y estas fiestas eran un escándalo. Y entonces los césares y los grandes patricios que rodeaban al César hacían grandes fiestas bacanales para celebrar a su dios Dionisio, que era el dios de la alegría. Estoy hablando de mitología, pero déjenme un segundo para ver a dónde lo quiero llevar. Entonces, dentro de la fiesta venían los patricios, los que rodeaban al César, y querían saber si alguno de los amigos que estaban ahí estaba pensando darle un golpe de estado al César para matarlo, porque era un peligro en potencia. Pero como había una hipocresía dentro de la corte romana, todos eran hipócritas, o sea, actores, fingían ser fieles al imperio. ¿Cuál era la manera de sacarles la verdad? Emborrachándolos. Ahí es en donde viene el latinismo in vino veritas, o sea, ¿cómo hacemos para saber quién está tramando algo? Ahí está, gracias mía. ¿Cómo hacemos para saber si alguien está tramando algo contra el César? Pues emborrachémoslo, embriagámoslo. Y le empezaban a dar vino, y vino, y vino. A la media hora o a la hora el otro ya no estaba aquí, y aquí viene. Se abrían los candados del corazón. El vino era la llave que abría el candado del corazón, y la Biblia dice que la riqueza del corazón. Entonces el otro empezaba a hablar y empezaba a confiarse con el otro, que aquí, mira que estamos planeando con los sicarios, con aquellos, ya tenemos planeado matar al patricio o a un congresista de Roma, etcétera, etcétera. Entonces con el vino le sacaban la verdad. ¿Sí? Por eso es que ellos pusieron esa frase en latín, que se traduce pues en el vino está la verdad. Ok. Un hombre ya emborrachado de pasión empieza a confesar la verdad. Fíjese el peligro. Está con su esposa, que se llama Rosa, pero mejor no, porque puede ser maldición. Está con su esposa, que se llama Julia. No hay ninguna Julia aquí, ¿verdad? Y la esposa se llama Julia. Pero como el otro ya está embriagado con una pasión con la otra que se llama Adela, de repente, ¡pum! Y fíjate, Adelita, y la mujer, momentito, ¿qué nombre me dijiste? No, Julia. No, tú no me dijiste Julia. ¿Qué pasó? ¿Qué le sacó el nombre del amante? El vino. El vino de la pasión. Ahí está el asunto. La mujer en ese momentito ya empieza a averiguar, está con una relación de adulterio. Y empieza aquella situación horrible, a tal extremo que el otro, cuando se ve descubierto, termina de emborracharse, de embriagarse con su amante,
y empieza a hablarle a la esposa lo que lleva en su corazón. Ya le empieza a ver fea, gorda, despeinada, no te arreglas, que aquí, que allá. Está hablando la verdad. Por eso dice que los bolos y los niños, porque no tienen filtro, no tienen candado aquí adentro, se sueltan totalmente porque no tienen control de sus emociones. Entonces un adulterio empieza con una embriaguez hacia la otra persona. La otra le está dando, sin darse cuenta, le está dando a beber de su vino, de su vino. Por favor, ponme ahí Apocalipsis y vamos terminando. Esto es para que usted sepa por qué pasan esas cosas. Apocalipsis 14:8. Vamos a leerlo rapidito. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? ¿Quiere echarse su par de traguitos de vino pasional? Renunciemos. No, gracias. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó, cayó. Póngale nombre. La que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Cuando esa mujer me empieza a dar de su vino, me está empezando a embriagar. Y ya no me doy cuenta en qué momento voy a ver a mi esposa. Y de alguna causa, como dicen ustedes, una mecha corta y ¡pum!, sale lo que hay en mi corazón. Es que ¿sabes qué pasa? Que ya te pusiste vieja. En su buen estado nunca se lo hubiera dicho. En su razón nunca se lo hubiera dicho. ¿Por qué le salió? Porque la otra ya le dio de beber. Por eso Pablo habla muy fuerte contra el adulterio, porque provoca unas crisis emocionales terribles, tanto en el hombre como en la mujer. Ese es el peligro de embriagarnos con el vino. No estamos hablando nuevamente de la botella de vino, ni siquiera de vino para consagrar, eso no existe. Estamos hablando del vino, de la inmoralidad, de las pasiones. Ese es el problema. Cuando eso sucede, ya estamos embriagados, tanto el hombre como la mujer. Por eso es que muchas mujeres se han casado bien embriagadas, y cuando despiertan al año dicen: esto no era lo que yo quería. Yo no esperaba que mi matrimonio fuera esto. Yo no esperaba que esto me sucediera a mí. A los 4, 5, 6 años resulta que despierta de la embriaguez y no era esto lo que yo quería. ¿Qué pasó? Que se casó embriagada. Por eso nosotros, mi esposa y yo, advertimos mucho a las parejas que se van a casar. Analice bien, vea bien, examínelo. No hable del mensaje. No vayan a tomar café y hablar de las uñas, de que qué bonitas sus pestañas. Esas pestañas se van a quitar a los 10 años, ya como que son escoba los ojos. Vea quién es, cómo piensa, cuántos hijos quiere tener, quién los va a educar, cómo se van a corregir, cómo vamos a vivir. ¿Aló? Porque usted está embriagada en ese momento, y cuando venga a despertar y resulten las cosas dolorosas, ahí viene el despertar de la ebriedad. Esto no era lo que yo quería. Y el Señor dice: te perdono, no me consultaste, te embriagaste y yo te lo advertí. Hermanos, la Biblia es un libro de fe. Póngame atención a esto porque es muy importante. La Biblia es un libro de fe. Pero también la Biblia es un libro de un término legal que los abogados manejan muy bien, y es que en la Biblia hay advertencias legales para nosotros.
Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, ella misma lo explica, que lo que está escrito fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, si yo quiero saber la jurisprudencia bíblica, ¿hay algún abogado aquí o alguien que haya estudiado leyes por lo menos 1 año, 2 años en la U, que ya cree que es abogado, aunque sea huizache? Jurisprudencia es un término legal que dicta esto: aunque hace 100 años emitieron un juicio para algún delito específico y a los 100 años una persona hace el mismo delito, la Corte Suprema lo que tiene que hacer es buscar en dónde hay un juicio parecido al que hay que hacer. Entonces se van a los anales, a la historia, y dicen: hace 100 años fusilaron a una persona porque hizo lo mismo que está haciendo este. Como esta fue la sentencia, no podemos hacer menos, hay que fusilarlo. Eso es jurisprudencia. La Biblia es un libro de jurisprudencia. ¿Qué significa entonces? Si yo voy a cometer un adulterio, ahí está la persona, me está dando vino, yo estoy a punto de caer, pero el Espíritu Santo ahí adentro me dice: averigua la jurisprudencia bíblica, ve, busca a quien le pasó lo mismo y ve las consecuencias. Entonces me voy con David. David vio a Betsabé, se embriagó con lo que vio y desató una tragedia familiar, que su propio hijo Absalón se volvió contra él. Entonces yo estoy en el año 2000 y me empieza a querer darle su vino. El Espíritu Santo me dice: averigua la jurisprudencia bíblica, busca a alguien que le haya pasado lo mismo. Entonces me tengo que ir para atrás y veo: ¿el Señor perdonó a David? ¿Le quitó el dolor? No, ahí está. El juicio que le cayó a David me va a caer a mí. Eso fue lo que no pensó quien ya sabes quién. Según él, todo está bien. Se metió en un terrible problema porque no averiguó la jurisprudencia. ¿Qué le pasó a David? Lo mismo me va a pasar a mí. Por eso es que los jueces no pueden dictar sentencia, ni más ni menos, tienen que usar la misma. Y eso es lo que hace Dios. Como Dios aplicó una disciplina dolorosa a este hombre llamado David, lo mismo va a pasar con este. Pierde su familia, pierde su confianza, pierde su seguridad, aunque siga siendo rey. Hace poco aprendí esto de la jurisprudencia bíblica. Entonces, hermanita, no quiere que nadie le codicie sus tesoros. No enseña el ombligo, no enseña las piernas, no enseña el brasier. Son sus tesoros. Averigüe. La Biblia es un libro de jurisprudencia. Y todos los juicios que pasaron allá siguen pasando aquí. Pero los de aquí no los creemos y no averiguamos. Por eso dice: no prestes para que no te hagas esclavo del que te prestó. ¿En dónde está eso? Nos vamos a la jurisprudencia y vamos a encontrar que a alguien allá atrás ya le pasó. Y entonces, ¿qué pasó? José, en Egipto, ya no tenemos comida, ya no tenemos caballos, ya no tenemos nada. Tómanos a nosotros como tus esclavos. Ahí está. El hambre los obligó a venderse ellos mismos. Hoy no nos vendemos por comida, nos vendemos por un aplauso, por fama, por lo que sea. ¿Cómo evitamos embriagarnos con el vino del mundo? Sabiendo quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué espera Él de nosotros. Cuando sabemos estas cosas, evitamos hacer ciertas cosas que no nos son permitidas. Jurisprudencia. Jurisprudencia.
¿Dónde está? Cuando te sientes a comer, no desees los manjares del mundo, porque para el mundo la pizza llena de pepperoni, ¿qué es? Es un manjar. Agarran el triangulito y después el soplido todos 3 días ahí. En el vino está la verdad. La fama es un mal vino. El aplauso es mal vino. Lo cómodo es vino. Todo lo que sea placer es un vino que va a sacar la verdad. Por eso usted habrá escuchado pastores que cuando vienen al púlpito hablan de la música, de películas, hablan de las mujeres, insultan. Ahí adentro está bolo. Este pobre cuate está bolo de amargura. Y tiene que ver con quién se desquita. Sencillo, es fácil entenderlo. Así que si su esposo esta noche llega y mira, vos últimamente te he visto muy clinuda. Ah, te emborrachaste, mijito. ¿Quién te está dando vino? ¿Ah? Porque antes me decías que estaba guapa y ahora no. O ella, ¿verdad? Ay, vos cómo te rugen las paternas. Ah, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando que te están dando tus vinitos? Amén. Aprendimos algo esta noche. En el vino está la verdad. Por eso Pablo dice, no os embriaguéis. No os embriaguéis. Por eso termino. Una señorita que ya está embriagada con alguien en el trabajo, empieza a comportarse de una manera tal que la mamá, cuando le empieza a ver que anda medio embriagada ahí, oyendo música con audífonos y escribiendo poemas, yo pienso en ti, tú vives en mi mente, y la mamá le habla, mi hija, tened cuidado, usted como está vieja. Momentito, ya soltó, ya está bola, ya está hablando cosas que no debe, ya está ebria. ¿O qué tal? No se mete en mi vida. Ya te echaste tus traguitos y alguien te dio de su vino. Ya me falta el respeto, porque los bolos dicen la verdad de lo que hay aquí. Amén. ¿No estará casada usted con un ebrio? ¿Verdad que no? Gloria a Dios. Pero por aquello que le resulte diciendo cosas, digo, no, a mí se me hace que te están dando vino, chulito. Así que mañana llego por ti al trabajo. Sorpresivamente te voy a aparecer cualquier día. Soy el único. Vamos a ver. Los estoy pervirtiendo. Gracias, hermano, gracias. El vino está en cualquier lugar. Y hay que cuidarse mucho de no embriagarnos con vino. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por enseñarnos, por capacitarnos para salir en victoria. Gracias, Señor, por tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Gracias por la ofrenda. Te bendecimos porque siempre nos das para darte. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.